Ok, listo, chicos, ya se nos está grabando la sesión de hoy. Bueno, vamos a ver, como les comentaba, bueno, hay varios puntos ahí que necesitamos conversar, principalmente ya orientando a que hoy es la última clase magistral, ¿verdad? Propiamente, que estaríamos recibiendo y ya las próximas clases, bueno, prácticamente desde hoy en 8 el examen que ahorita vamos a conversar. De eso y las últimas 2 semanas estaríamos con la defensa de los proyectos, que también vamos a conversar un poco de esto en estos minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente para el día de hoy tenían la entrega de el último, bueno, del documento final, ¿verdad? Propiamente del proyecto. Ok, ese documento es con el base al que yo voy a estar revisando, ¿verdad? O sería la documentación final propiamente del proyecto, que tiene un valor adicional del 5% también, ¿verdad? Y con eso completaríamos el 15 de la documentación. Con respecto a la presentación que ustedes van a tener que elaborar, ¿verdad? Para semana 14 y semana 15, ¿ok? Vamos a tener varias consideraciones, ¿ok? La primera es las exposiciones, ¿ok? Recuerden que las exposiciones van a ser de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces todos la próxima, bueno, en semana 14, deberían de estar de manera puntual, ojalá, ¿verdad? Todos los miembros a las 6, porque 6:05, digamos, haría la primera rifa de quiénes son los grupos o el grupo, ¿verdad? Que expondría en ese momento, y luego vamos haciéndolo igual de manera aleatoria, ¿ok? Entonces, tener esa consideración. Recuerden que todos Profe, los... Señor, una consulta. Yo creo que nosotros ya hemos hecho la rifa, si no me equivoco. no, no, nunca. Las rifas siempre las hago el día que se expone. Ah, ok. Ajá. Sí, ok, digamos, el mismo día, ¿verdad? En semana 14, yo habilito digamos, el browser, ¿verdad? Y lo que hago es que con una aplicación random, ustedes son 9 grupos, ¿verdad? Con una aplicación random, lo que hago es que pongo ahí que me genere un número aleatorio del 1 al 9 y el número que sale es el que expone, ¿verdad? Y tienen que estar, como les digo, la próxima semana conectados con tiempo. Bueno, la próxima semana no, porque es el examen. En semana 14 tienen que estar conectados, ¿verdad? Porque el número que salga ahí es el grupo que expone, ¿verdad? Y no acepto que me digan, profe, es que no esté fulanito. O sea, se los estoy advirtiendo 2 semanas de tiempo antes, ¿verdad? El número que sale es el número que va a corresponderle la exposición. Recordarles que Profe, todos los miembros, ajá, ¿cuánto aproximadamente debería durar la exposición? máximo 30, bueno, 25 minutos, en realidad, porque tienen 5 minutos o hay 5 minutos para preguntas y 5 minutos, digamos, en esos 5 minutos tenemos el cambio de grupo y preguntas que eventualmente yo les voy a estar realizando a ustedes y que también eventualmente podrían realizarle los otros grupos. Entonces, las exposiciones deben de durar un máximo de 25 minutos. Esa semana, ¿verdad? Semana 14 y semana 15 no tenemos receso, ¿verdad? Esas porque si no, no nos daría tiempo de poder ver todos los grupos, ¿verdad? En la buena teoría son 5 grupos en semana 14 y 4 grupos en semana 15, ¿verdad? Entonces, con media hora, ¿verdad? 25 minutos, media hora, estamos saliendo ahí con las preguntas, respuestas y la transición. Ok, entonces, en semana 14 van a ser 5 grupos, ¿verdad? Con las transiciones, ahí nos va dando las 9 más o menos. Y en semana 15, tal vez vamos a ir terminando tipo 8:30 con las transiciones. ¿Ok? ¿Más dudas? No. Ok, les comentaba, bueno, recuerden que todos los miembros del grupo deben de exponer, ¿verdad? Dentro del enunciado se les pedía un caso de prueba, ¿ok? De cada uno o por cada miembro del grupo, ¿verdad? Entonces,
El miembro del grupo va a exponer su caso de prueba, va a exponer sus resultados, va a exponer sus conclusiones propiamente del caso de prueba y demás. ¿Qué es lo importante, verdad? Que se dé una explicación detallada, ¿verdad? De lo que es bueno, en dónde lo están aplicando, ¿verdad? Cuál es la herramienta que ustedes están utilizando, cuáles fueron los casos de prueba, y ahí es donde tienen que enfocarse, ¿verdad? Cuáles fueron los resultados y, muy importante, la demo en vivo, ¿verdad? Recuerden que tienen que hacer una demostración. Ok, entonces esa es la parte importante. Indiscutiblemente, dentro de lo que es la parte de la demostración, nada más para que lo tengan ahí presente, todos los miembros del grupo tienen que tener conocimiento de la aplicación. ¿Por qué? Porque esa demostración que van a realizar en vivo, ¿ok? Eventualmente se me puede ocurrir a mí decirle, fulanito de tal, hágalo usted, ¿ok? Recuerden que tiene que ser una demostración en vivo, Profe, ¿verdad? perdón, ¿que haga qué? Sí, ¿Que haga qué? Cuando usted dice, hágalo usted, ¿a qué se refiere? ¿A que que haga haga? la demostración en vivo. Ok, y sigamos, en el caso de nosotros, solo un ejemplo, o sea, no es que no estamos aware, pero solo un ejemplo. Si es nada más un clic, ¿qué tanto podríamos hablar nosotros? Tienen que demostrar qué es lo que va haciendo y ir explicando qué es lo que se hace, ¿verdad? Tienen que explicar bien cómo lo configuraron, cómo hicieron los temas. Ok, el código, entonces. Exactamente. Bueno, perdón, gracias. Sí, digamos, en el caso de solo darle clic, no, ¿verdad? O sea, la demostración en vivo ya lo tienen que tener montado, puesto que lo aplicaron, y esa demostración en vivo, ¿verdad? Tienen que yo diga, Karen, explique usted. Entonces usted explica esa parte y tiene que demostrar conocimiento, ¿verdad? El caso de prueba que aplicó cada uno, eso sí lo vemos de manera teórica, ¿verdad? Entonces ustedes, o ahí en la presentación, que ustedes digan cuál fue el caso de prueba, cómo lo plantearon, cómo lo desarrollaron, etcétera, etcétera, y cuáles fueron los resultados que obtuvieron y demás, ¿verdad? Pero la demostración tiene que ser en vivo. Recuerden que también les dije que, ¿verdad? Puede pasar, no están exentos de que el escenario en vivo no les funcione, no les trabaje, pero tienen que tener un video, ¿verdad? Entonces el video de qué es lo que hace, cómo se hace y demás, entonces igual a esa persona le tocaría explicar, ¿ok? Qué es lo que va haciendo o digamos narrarnos qué es lo que está pasando en el video. ¿Me explico, chicos? Profe, pero ok, para ver si entendí bien, lo que hay que hacer entonces es prácticamente que reproducir o hacer durante la exposición una de las 4 pruebas que hicimos, uno de los 4 test cases. Un No es escenario. necesario hacer los 4. No, porque si no, no daría tiempo. Igual, digamos, hay unas pruebas que son muy largas, ¿verdad? No recuerdo quién, digamos, el de análisis de vulnerabilidades, ya casi te doy la palabra, José. El de análisis de vulnerabilidades a nivel de seguridad, esa prueba dura un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, no recuerdo con quién estuve conversando acerca de esta prueba. Yo le dije, bueno, eventualmente puede hacer usted un video, ¿verdad? Del inicio, el final y resultados, nos ahorramos todo lo del centro, edita el video y presenta la parte inicial donde se da la explicación y presenta la parte final y nos ahorramos ahí un poquitito no, un poquitito no, en ese caso de esa prueba nos ahorramos un montón de tiempo porque si no, no nos alcanza una clase completa para ver ese video, ¿verdad? Dígame, José. Sí, buenas noches. Sí, yo lo que estaba era pensando para la exposición o la explicación, ok, en tiempo real, lo que nosotros en nuestro caso hacemos es, son pruebas con un API, entonces nosotros lo que tenemos realmente, las pruebas están programadas en código. Ajá. Entonces sería explicar el código, luego también explicar lo que se debería de obtener al hacer las pruebas y la ejecución en nuestro caso es correr un comando, porque el comando lo que hace es que en batch, o sea, corre el archivo de pruebas y las hace secuencialmente, entonces de una vez salen las 3. Entonces, Sí, es que en el caso de ustedes es parecido al de Karen, José, que lo que tienen que explicarme, digamos, en ese caso, lo más importante, ¿verdad? Y no sé, creo que lo comentábamos alguna vez, es ese know-how que ustedes van a transmitir a los compañeros de cómo se hace, qué es lo que se ve, qué es lo que se realiza. Al final, la ejecución del comando como tal no es tanto
de lo importante, ¿verdad? Es más el desarrollo que ustedes hicieron para poder después, por medio de ese comando, ejecutar la prueba, ¿verdad? Sí. Y el resultado que vemos, bueno, entender qué es lo que me está diciendo, ¿verdad? O sea, que fue susceptible, pero ¿por qué razón? O cuál es la respuesta esperada. Claro, Y eso es, digamos, como la carnita donde realmente estamos generando conocimiento. claro. Oh, perfecto. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos claros, muchachos, con cómo va a ser la dinámica de la exposición? Ok. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, claro, dígame. Entonces, nosotros escogemos, digamos, cuál caso queremos presentar o usted lo elige. No. Digamos, el caso ustedes lo pueden, obviamente, como es una demostración en vivo, ¿verdad? Ustedes previamente lo tienen cargado y demás. Lo que cambia es quién va a hacer esa parte. Ok, entonces digamos, ustedes pueden hacer 4 casos, ¿verdad? Entonces, por decirte algo, Mariano, digamos, el caso que escogieron ustedes para meter en la aplicación o el que van a presentar en vivo es el suyo. No necesariamente usted es el que lo va a exponer. ¿Ok? Ok, listo, Entonces, pero ese es el que, digamos, todos los demás compañeros tienen que tener conocimiento, digamos, de qué es lo que hace ese caso. Entonces yo diga, bueno, no sé, José, explique usted este escenario que estamos viendo. Si, digamos, el compañero me dice, Profe, no sabe, no sé, o no, porque pasa, ¿verdad? Perdón, ya les doy la palabra, no vi quién era. Entonces yo le digo, bueno, ok, el que sigue. La exposición se evalúa de manera individual, ¿verdad? Todo el trabajo, toda la documentación es de forma grupal. La exposición se evalúa de forma individual. Sí, Sebastián. Profe, una pregunta. Bueno, yo soy el mismo equipo o grupo que Mariano. Ajá. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos diferentes software. Yo busqué una alternativa especialmente porque tenía con uno de los que otro compañero estaba utilizando, tenía un problema a la hora de instalar y configurarlo. Entonces, no hay ningún problema que el compañero sea el que vaya haciendo la demostración, compartiendo la pantalla y yo vaya explicando, ¿verdad? Ok, sí. No, eso no hay problema, porque puede ser que la aplicación en el momento no la tengan instalada todos y demás. Eso sí, no hay problema. Digamos, ahí lo que usted hace es que le da a solicitar control, ¿verdad? Y usted es el que manipula ahí en ese momento la computadora. Ok, listo. Gracias. Justo. Dígame, Alexa. profe, las rifas las va a hacer al inicio de la clase. Digamos, lo pregunto porque en caso de que nos toque exponer, hay que abrir el software, programarlo en caso que sea necesario, No, en caso de tener usted, listo el video y demás. vamos a ver, todos los grupos asuman que van a ser el primero y tengan todo listo, ¿verdad? Porque yo voy rifando uno por uno, ¿verdad? No es que yo digo, el orden es este, no. Yo digo, vamos a arrancar con el grupo 7. El 7 fue el que salió en la rifa y ustedes empiezan. Luego el 7 vuelvo a correr la aplicación y ahora salió el 3, entonces va el grupo 3. Y luego va el grupo tal y así sucesivamente. No doy un orden específico, la aplicación lo va a generar. Entonces, todos los grupos asumen para esa condición particular que preguntas, Alexa, que son el primer grupo, ¿verdad? Y tengan todo listo para exponer. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, muchachos, esa va a ser la dinámica, ¿verdad? De las exposiciones para semana 14 y semana 15. ¿Ok? Recordarles que, vamos a ver, en el campus, déjenme ver, en semana 14 yo ya les habilité, sí, donde deben subir la coevaluación de pares. Voy a nuevamente a recapitular, voy a explicarles nuevamente lo que es la parte de la coevaluación de pares. ¿Ok? Entonces, recordemos, me avisan que ya lo pueden ver. Ya. Ok, excelente. Entonces recuerden que el curso, ¿verdad? Tiene una particularidad que es la coevaluación de pares, que es entre ustedes mismos se hacen una autoevaluación, ¿verdad? De la participación que han tenido sus diferentes compañeros en el proyecto. ¿Ok?
Entonces, nada más para recapitular, ¿verdad? La coevaluación de pares consiste en una evaluación que realiza el estudiante a sus compañeros o pares de aprendizaje. El estudiante no se autoevalúa. ¿Okay? Este documento únicamente será visible para el profesor y debe tener claro que este documento es vinculante para la nota del curso. Debe subir este documento al campus virtual el mismo día de la entrega del documento del proyecto final, en este caso no, el día de la defensa, que es en semana 14. La nota asignada en la coevaluación de pares no puede ser apelada y los formularios que se remiten son privados. Ok, con respecto a esto, principalmente cuando haga la entrega de notas, ¿verdad? Yo les voy a dar, yo doy un desglose de notas, ¿verdad? A cada uno de ustedes, ¿ok? Y ahí va a ir el porcentaje, ¿verdad? De la coevaluación de pares, ¿ok? Considerando ya la coevaluación de pares. Esa nota ya la va a considerar y les voy a dar el porcentaje, ¿verdad? Les puede tocar un 100, un 90, un 95, un 80, no sé, porcentaje que le corresponde a nivel de coevaluación de pares con respecto al documento, ¿ok? Esa parte es la que yo les estaría dando. Sin embargo, no les doy el detalle de cuánto fue lo que le puso cada compañero. Le doy el dato global si así ustedes lo solicitan. Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Ok? Bueno, ahí le van a poner ustedes su nombre, el nombre del proyecto, ¿verdad? Y cuál es la dinámica. Entonces, si son grupos de 4, ¿verdad? Usted no se autoevalúa, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que van a hacer acá es que ponen el nombre de los diferentes estudiantes, ¿verdad? Estudiante 1, 2, 3, etcétera. Y ustedes van a poner la nota, ¿verdad? Que ustedes consideren, ¿ok? Que la persona se merece, ¿verdad? Se merece un 100, se merece un 90, un 80, un 70, un 50. La nota que ustedes pongan acá, ¿verdad? Principalmente para 90, 80, 70 o 50, ¿verdad? Tienen que ponerme un comentario. Me van a decir por qué razón, ¿verdad? Y es una justificación. Usted dice que este compañero se merece un 50 o se merece un 70, un 80 o un 90, ¿verdad? Si le ponen que merece un 100, el comentario no es necesario, porque yo asumo que trabajó a la perfección, ¿verdad? Con ustedes. Pero ya si es de 90, 80, 70, 50, sí tiene que venir el comentario. Ojo, si ustedes hacen la coevaluación de pares y al estudiante 1 le ponen un 80 y no me dicen por qué, automáticamente esto pasa de ser 80 a ser un 100. ¿Ok? Si no viene el comentario, no acepto este tipo de notas. Entonces, si ponen aquí un 80 y no pusieron comentario, para mí esto es un 100. ¿Ok? En la coevaluación de pares. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Y cómo funciona esto en la nota? Bueno, entonces, si yo en la nota del proyecto les puse, digamos, ustedes un 90, ¿verdad? Entonces, digamos que el promedio del estudiante 1, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El promedio del estudiante 1 dice que fue un 80, ¿verdad? Entonces, este estudiante va a obtener un 80% de 9. Entonces, la nota de este estudiante para el proyecto sería un 72. Para el estudiante 2 resulta que le pusieron en promedio un 90. Entonces, como la nota del proyecto fue un 90, obtiene un 90 del 90. La nota de él es de un 81. Y el estudiante 3, bueno, como el estudiante 3 sí participó de manera activa y todo lo demás, entonces él obtiene un 100% de la nota. Entonces, la nota del estudiante 3 en este caso sería un 90. ¿Estamos claros con esto, muchachos? Profe, sí, tengo una duda, bueno, con respecto a lo del video que usted dijo que lo tuviéramos de respaldo. ¿El video lo puede hacer una sola persona? Sí, el video lo puede hacer una persona con un caso, ¿verdad? Ok. El que ustedes gusten, pero quien explica el video lo escojo yo. Ok. Ajá. Nada más tengan el video ahí, lo hace cualquiera, ¿verdad? Ese es el ejercicio o el caso de estudio que ustedes van a explicar y listo. Pero quien lo explica, eso sí lo escojo yo. Ok, profe, disculpe. Entonces el video no tiene que ir explicado, tiene que nada más seguir los pasos y la persona lo explica más bien en digamos, al final del proyecto. Exactamente. Y recordemos que solo en caso de, ¿verdad? En caso de que no tengan, bueno, internet no, porque estamos en una sesión virtual, sí deberían de tener internet. Que no sé, la página a donde están corriendo ustedes la prueba en ese momento esté caída,
creo que sería casi que la única opción, ¿verdad? Bajo la cual no puedan ejecutar la prueba. Profe, la página de nosotros tuvo una actualización y cambió uno de los test cases que nosotros teníamos, uno de los pasos. Tuvimos que rehacer uno de los módulos para que pudiera funcionar. En caso que estamos en medio demo y pasa lo mismo, porque digamos que tal vez ese mismo día no la probamos el día anterior, ¿podemos usar el video como prueba? Sí, correcto. Ok. Sí, bajo, digamos, esos así, casos así locos, digamos. Me ha pasado que, por decirles algo, hacen pruebas de seguridad y tienen ahí un IPS, un IDS que rastrea lo que es las direcciones IPs de dónde se están llegando las consultas y las bloquean. Entonces, desde mi computadora yo lo veo, ¿verdad? Porque mi computadora no está bloqueada, pero de la computadora de los estudiantes ha pasado que no. Entonces, de ya indiscutiblemente no pueden aplicar la prueba. Para eso es el video. Ok. ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Con el documento con evaluación de pares? ¿Todo bien? Ok, recuerden que entonces en el campus virtual, ¿verdad? En semana 14 hay una sección que se llama coevaluación de pares. Se sube de manera individual, ¿verdad? Y ustedes evalúan a sus compañeros, ustedes no se evalúan. ¿Ok? Si no presentan la coevaluación de pares, ¿verdad? Automáticamente ustedes pierden un porcentaje del proyecto y a los compañeros se les asignaría un 100% como si ustedes los hubieran evaluado aquí con 100. ¿Ok? Claros, muchachos. ¿Sí? Ok, asumo que sí, no hay dudas. Vamos a ver, eso es lo que tenía con respecto al proyecto. ¿Ok? Nos queda el examen. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Dónde está el archivo de eso para hacer esa correlación? Déjeme ver si se los subí ahí mismo. Si no, tiene que estar en semana 1. Vamos a ver. Dame un segundito para revisar. Creo que sí lo subí. No lo subí, pero ya se lo subo ahí mismo. Y si no, está en semana 1. Pero lo voy a subir de una vez ahí. Regálame un segundito para hacerle los cambios aquí nada más. Ajá. Ok, está ahí mismo en esa sección, ¿verdad? Que es como una especie de tarea. Y si no, vamos a ver. No está en semana 1, pero ahí la tiene. Sí recuerdo que la habíamos visto antes, pero parece que no se la subí, pero ahí está. Ya en coevaluación de pares, de ahí tienen el documento, el formulario, la plantilla. Ok. Vamos a ver qué otra cosa que iba a ver. Ok, lo del examen. Ok, estamos con el proyecto, chicos. ¿No hay más dudas? ¿No? Profe, perdón, Sí, dígame. escucha. Ok, ok. ¿Ese documento es uno solo o es uno para cada compañero? Ok, no. Vamos a ver. Usted sube el suyo, ¿verdad? Con la evaluación de todos los compañeros de su grupo, ¿verdad? Entonces, son grupos de 4, si la memoria no me falla. Entonces, usted sube su documento y tiene que estar la evaluación de sus otros 3 compañeros, ¿verdad? Sus compañeros van a subir el de ellos con la evaluación y ahí va a ir la evaluación suya. Usted no se evalúa. Ok, listo. Ok. Otra consulta, duda para cerrar el tema del proyecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos con el examen, muchachos. El examen lo tenemos de hoy en 8,
¿verdad? En semana 13 va a entrar la materia hasta este tema 7, ¿verdad? De gestión de pruebas que estamos o que vamos a estar viendo el día de hoy. Ok, entonces nos entra de lo que vimos después del examen hasta el día de hoy. Ok, el examen, ¿cómo va a ser? Bueno, hay dos posibilidades, ¿verdad? Posibilidad 1, que sea un examen parecido, ¿verdad? A la estructura del primer examen, ¿ok? Y opción 2 es que yo les suba un documento, ¿verdad? En Word con preguntas que son de desarrollo, principalmente, ¿ok? Con algunos escenarios, porque tenemos el tema 5, que fue en el que estuvimos viendo el tema de documentación de las pruebas y demás. Entonces esa parte probablemente vengan algunos casos de desarrollo, entonces esa parte analícenla y ustedes al terminar el examen volverían a subir el documento de Word, ¿verdad? Y yo les estaría devolviendo posteriormente el examen, ¿verdad? Ese documento de Word con las observaciones correspondientes. Entonces, esos pueden ser los dos escenarios, ¿verdad? El escenario 1, como les digo, muy parecido a las preguntas del examen número 1, y el escenario 2, este otro. Entonces, cualquiera de esos dos puede ser la modalidad con la que estemos trabajando la semana siguiente. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, y esas preguntas de desarrollo serían como hacer todo el gráfico y todo eso, digamos, el modelo lineal y todo eso. Sí, digamos, podría venir un par de ¿O sería preguntas de más de alguno de los dos explicar la modelos. teoría? No, de explicar la teoría no. Digamos, en ese tema particular, ¿verdad? Sería que yo les dé un ejercicio, digamos, como el que estuvimos viendo de los bancos y demás, y que ustedes hagan los gráficos, saquen cuáles son las tablas, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de los escenarios que se les pongan. Obviamente, no, solo podrían venir un par de preguntas de eso, ¿verdad? El examen se adecúa al tiempo, ¿ok? Y son varios temas los que tenemos que evaluar, no solo ese. Ok, no, sí, es que los últimos eran un toque más complicados y no hicimos como ejercicios nosotros de práctica, pero entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar los que venían ahí y resolverlos, cualquier cosa les escribo. Sí, solo el 7 que yo les dije a ustedes que ese no lo vimos, ¿verdad? Que les dije yo a ustedes que lo practicaran. Eso fue, déjame revisar, creo que fue en semana, sí, es el tema 4. La sección 7 fue la única que no vimos, ¿verdad? Entonces, la sección 7, esa no se las evaluaría en el examen, ¿verdad? Que yo les dije a ustedes, revisen la teoría que tienen ahí, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿verdad? Que fue la única que no vimos, pero las secciones de la 1 a la 6, esas sí las estuvimos viendo, entonces podría venir un ejercicio, ¿verdad? Probablemente sean 2 ejercicios que se vayan a plantear de cualquiera de esos temas, ¿verdad? Entonces que ustedes tengan que desarrollar. Ok, entonces es importante, y como dices tú, que lo practiquen. Y cualquier duda o pregunta que tengan, me escriben sin ningún inconveniente. Ok, gracias. Ok, ¿más dudas, preguntas? Profe, es que a mí se me cortó cuando usted dijo, ¿de cuáles temas dijo los ejercicios, perdón? Ok, el tema 4, ¿verdad? Ajá. Eran 7 secciones. Sí. La sección 7 no la vimos, ¿verdad? Ok. Entonces, esa yo les había dicho, vean la teoría, revísenla. Si tienen alguna duda, me consultan y yo con mucho les evacúo. Entonces, esa parte no la evaluaría en el examen, puesto que no la vi aquí en clases, ¿verdad? Pero de ese mismo tema 4, de la sección 1 a la sección 6, sí la vimos en clase, esa sí la evaluaría en el examen. Sí podría ser evaluable en el examen. No es, Ok. no es que va a venir un caso de cada uno jamás, porque prácticamente se va al examen en eso, ¿verdad? Entonces, podría venir, no sé, es que todavía no he hecho el examen, ¿verdad? Tal vez para que se den una idea y no agarrarlos por sorpresa. Podrían venir 3 ejercicios de 3 temas diferentes y escojan 2, ¿verdad? Entonces, ustedes escogen cuál hacer. Ok, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y no sé qué se me va a ocurrir de aquí a eso. Tengo que hacerlo en estos días, entonces más o menos por ahí va a venir. Y lo otro, digamos, temas como estos sí se evalúan
con preguntas, ¿verdad? Igual de desarrollo, donde la idea es que ustedes apliquen conocimiento. Más o menos son preguntas, como les digo, parecidas al examen 1. ¿Verdad? Ok. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto al examen? ¿No? ¿Todo bien? Ok, chicos. Bueno, esos eran como la parte administrativa, digamos, que quería ver, ¿verdad? Con ustedes y que tengamos claros, bueno, cuál va a ser la dinámica del examen, ¿verdad? De hoy en 8 y de las exposiciones de hoy en 15 y de hoy en 22, ¿verdad? Principalmente la dinámica de las exposiciones quería verlo hoy, puesto que la próxima semana estamos en examen y no pretendía robarles tiempo de eso. Ok. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio, ¿verdad? A lo que es la parte de el tema de la gestión de pruebas como tal, ¿verdad? Y propiamente en este tema vamos a estar analizando diferentes aspectos, ¿ok? Bueno, también se me olvidaba, antes de empezar, igual les subí, igual los vamos a ver ahora, después de este tema probablemente. Vamos a ver lo que son unos documentos que les subí en esta semana. Son unos documentos de Excel que se utilizan muchas veces para lo que es la certificación de ambientes antes de poner o pasar un sistema a producción, ¿verdad? Ya sea de una migración o sea de un sistema base cero que nosotros estemos trabajando y demás. Esos 3 Excel los vamos a ver, los vamos a comentar, se los voy a explicar. Es importante tal vez que ese tipo de herramientas ustedes las conozcan, ¿verdad? Que existen o que se las pueden topar a la hora de implementación. Eso no entra en el examen, nada más es importante hacerles ahí el paréntesis precisamente. Esa parte del Excel es nada más que yo me había comprometido con alguien o con algunos, no recuerdo, a ver esa parte, ¿verdad? De cómo se ve la certificación de los ambientes, perdón, cuando se va a pasar ya el sistema de producción, de cómo se documentan esas pruebas y demás. Entonces ahí traigo esos 3 documentos, esos 3 ejemplos que ya se los subí. Y si me da tiempo, por ahí les traigo unas herramientas, un lab, ¿verdad? Acerca de seguridad, que es importante que conozcan, que me gusta mucho ver desde una perspectiva de calidad, ¿verdad? Entonces, para que también a ver si nos da tiempo lo vemos, ¿ok? Pero el examen es hasta lo que veamos ahorita en esta PPT. Ok. Bueno, les decía que dentro del tema de gestión de pruebas, uno de los puntos que vamos a estar viendo es este de riesgos en el proceso de las pruebas, ¿ok? Y es muy importante que nosotros tengamos claro, ¿verdad? Que cuando nosotros aplicamos pruebas, tenemos ciertos riesgos asociados, ¿verdad? Y esos riesgos asociados debemos de gestionarlos, ¿ok? Y hay diferentes maneras de hacer esa gestión de riesgos, de cómo lo vamos a manejar, de cómo lo vamos a desarrollar, ¿ok? Y cuál es el control que nosotros tenemos que tener. Hay mucha teoría de riesgos, ¿verdad? Que es aplicable a diferentes estructuras. Digamos, cuando estamos hablando de planes de continuidad de negocio, hay que hacer una gestión de riesgos. Cuando estamos hablando de análisis de riesgos a la hora del desarrollo de software, es otro tipo de análisis que nosotros vamos a hacer. Cuando estamos haciendo una gestión de riesgos a nivel de funcionalidades o de tecnologías de información, es otro esquema que vamos a estar analizando o se deben de estar analizando, pero es una misma base teórica, por así decirlo. Lo que hay que hacer es adaptarlo a las necesidades propiamente, ¿ok? De la especificación o de la especificidad que estemos desarrollando o gestionando. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es un análisis de riesgos, ¿verdad? Que están asociados propiamente a las pruebas de calidad de software. ¿Ok? Entonces es nada más tener claro eso porque puede ser que alguno de ustedes sea especialista en riesgos o conozca mucho la materia de riesgos y demás. Y puede ser que algunos temas no les hagan como clic, ¿verdad? Pero es principalmente por eso. Por eso los pongo un poco en contexto. ¿Ok?
Entonces, dice que dentro de lo que es la parte de gestión de riesgos en pruebas de software, ¿verdad? Dice, al igual que un jefe de proyectos debe identificar riesgos y buscar soluciones durante la etapa de desarrollo del software para conseguir los objetivos marcados, el test manager, ¿verdad? Debe identificar los riesgos relacionados con el proceso de pruebas, ¿ok? Así como evaluar, perdón, la criticidad y probabilidad de los mismos. Gracias a este análisis se podrá generar un plan de contingencia. Ok, vean que la teoría, ¿verdad? O los que han, ¿alguno tiene conocimiento en lo que es la parte de gestión de riesgos? ¿Ha llevado algo de riesgos? Sí, más o menos, que levanten la mano, nada más para estar un poquito en contexto. Por ahí Sebastián, perfecto. ¿Alguien más? Profe, aquí en la empresa, Uy, ahí se te entrecortó, Luis. Veo el micrófono habilitado, Luis, pero no te escuchamos. O al menos yo no lo escucho. Ok, bueno, les hacía esta consulta, ¿verdad? De lo que es la parte de gestión de riesgos, ¿verdad? Como nos dice ahí, que un jefe de proyecto debe identificar los riesgos y buscar soluciones durante la etapa de desarrollo de software, ¿verdad? Igual nosotros debemos de realizar ese análisis enfocado al proceso de tester, ¿ok? Y lo que nosotros tenemos que tratar de evaluar es la criticidad y la probabilidad, ¿verdad? Con la que voy a jugar yo con ese riesgo para poder definir, ¿verdad? El tipo de contingencia que voy a aplicarle a los diferentes riesgos. Ok, les explico, digamos, de otra manera o aterrizándoles un poquito eso. Yo puedo tener, perdón, no, ok, les decía, entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar riesgos, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que analizar es qué tan crítico es, ¿verdad? O qué tan, o el efecto, ¿verdad? Que eventualmente ese riesgo de llegar a suceder puede afectarme a mí el proceso. En este caso, de tester, ¿ok? Y luego lo otro que yo voy a analizar es la probabilidad. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo se dé? ¿Ok? Y en función de eso, empezar nosotros a hacer el análisis, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros tengamos esto claro, porque en función de la categoría que nosotros le vayamos a dar a estos riesgos, ¿ok? Así va a ser nuestro plan de contingencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un riesgo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver o vamos a hacer sí, un análisis de unos que digamos tenemos aquí algunos digamos de ejemplo, ok, que nosotros vamos a analizar en función de qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a suceder. Ok, entonces, vamos a ver. Yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es digamos, cuál es el riesgo, ¿verdad? Que eventualmente ustedes pueden tener si se da un incendio en sus casas, por darles un ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes tienen? Pregunto, muchachos. Vamos a hacer, ponerle un poquito de dinámica a esto. ¿De riesgo de muerte? Ajá, correcto. Ese es uno, digamos, que los estaría afectando, digamos, a ustedes como personas, entonces tienen un riesgo de perder la vida. Perfecto, Alexa. ¿Quién más? Otro. En el Eh, ámbito de perder el equipo de cómputo y toda la información que no tiene en la casa. Ok, perfecto. Digamos, si estamos en la casa, para no aterrizarlo, digamos, solo al equipo de cómputo, podríamos decir que tenemos ahí un riesgo de pérdidas materiales, ¿verdad? El equipo de cómputo, los sillones, la refri, la cocina, o sea, no sé, N cantidad de cosas, la misma casa, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, vean qué importante. ¿Y qué es lo que a mí me está ocasionando estos riesgos? ¿El incendio? El incendio, el fuego, ¿ok? ¿Por qué les hago estas preguntas, muchachos? Cuando nosotros hacemos un análisis o una gestión de riesgos, ¿verdad?
Y eso es el por qué hoy en día toda esta parte de gestión de riesgos en la calle lo pagan bien y hay mucho mercado y demás. ¿Okay? Es porque nosotros tenemos que aprender a gestionar o a realizar el análisis de riesgos, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, es que existe un riesgo de fuego. No, el fuego como tal no es un riesgo, ¿verdad? Es un evento, ¿verdad? O es una amenaza que de materializarse, de ejecutarse, ¿verdad? Puede afectarme, ¿verdad? Diferentes riesgos que yo tengo. ¿Que cuáles son los riesgos? Como ustedes lo comentaron, tengo el riesgo de perder la vida, tengo el riesgo de perder mis cosas materiales, ¿verdad? Tengo el riesgo de perder mi casa, ¿verdad? La computadora, tengo el riesgo de perder información sensible para la organización, ¿verdad? Entonces, esos son los riesgos, ¿ok? Que esos tres riesgos, ¿verdad? Pueden ser materializados, ¿verdad? Por un mismo evento, que en este caso es el fuego, ¿ok? Entonces, ahora sí, teniendo claro este concepto, ¿verdad? O por lo menos una noción y que partamos todos de la misma base de ese análisis de riesgos, ¿verdad? O de identificar posibles riesgos. ¿Ok? Vamos a tener que analizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la criticidad, ¿verdad? De esos riesgos. En este caso, ¿cuáles riesgos? De tres riesgos. Pérdida de la vida, pérdida material, pérdida de activos de información, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esos son riesgos. Ahora sí, ¿qué tan crítico, ¿verdad? Para mí es perder la vida. Muy crítico. Súper crítico, diría yo, ¿verdad? O sea, ya ahí ya estamos, digamos, ahí en el top, ¿verdad? Que es muy crítico, excelente. Ahora sí, yo digo, cosas materiales, ¿verdad? ¿Cuál es la criticidad? Y vamos a definir un rango, ¿verdad? Ahí donde yo puedo decir, voy a ponerlo ahí, bajo, medio, alto y muy alto, crítico, como dijo Alexa. Ahora vamos a trabajar, no sé, con una tabla ahí de 4 valores, ¿verdad? Entonces, ahora sí, la pérdida de material, ¿ok? Ahora sí, ¿cuál sería la criticidad ahí? Los escucho. Dependería si es total o parcial, ¿no? La pérdida material. Ajá, pero no importa, digamos, estamos hablando, digamos, a nivel general, digamos, se quemó toda la casa. Ese es el escenario. Alto. Ok, entonces sería alto. Y el otro dijimos información, ¿verdad? Que dentro de la casa tenían computadoras y ahí en las computadoras había de información de la universidad, de sus trabajos, etcétera. Y a nivel de información, activos de información, ¿cómo lo ven? Si no tenía respaldo, sería alto. Si tenía respaldos, entonces medio. Ok, ya estás, se me está adelantando ahí, Alexa, excelente, está muy bien con este tema. Ok, vamos a definirlo en alto. Eso que usted comenta, Alexa, si tenía respaldos o no tenía respaldos y demás, es lo que vemos nosotros en este último párrafo, que dice, gracias a este análisis se podrá generar un plan de contingencia. Ese es el paso siguiente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos, ¿verdad? Yo todavía no estoy analizando, ¿verdad? Los controles o la gestión que yo hago para mitigar ese riesgo. ¿Ok? Entonces, siempre que hacemos el análisis, vamos a partir, ¿verdad? Asumiendo de que no tengo nada. Entonces, y hago el análisis, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un análisis de la criticidad. Entonces yo podría decir que es alto. ¿Ok? Ahora sí, empezamos con la probabilidad, ¿verdad? Y ahorita entramos a esa parte de contingencia. Entonces vamos a empezar a analizar la probabilidad. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que un incendio suceda. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que eso vaya a pasar en sus casas? Por darles un ejemplo. O en su sitio de trabajo, no sé, ustedes se ubican en el escenario que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que suceda un incendio? Es probable, pero no es tan muy probable, por ejemplo. Ajá, ok. Vamos a ver, la probabilidad, como dice Luis, va a ir asociada a diferentes factores, que muchos de esos pueden ser experiencia y lo vamos a ver principalmente cuando vemos el tema de gestión de riesgos que están asociados
a nivel de test manager, ¿verdad? Ahorita le estoy planteando nada más la teoría para que cuando veamos los ejercicios ya puntuales nos quede un poco más claro. Ok, la probabilidad va a ir en función de esa experiencia o de las condiciones que eventualmente me rodean a mí. Ok, entonces Luis comenta, es probable, sí, la probabilidad en este escenario siempre existe. Ok, pero podría ser poco probable o podría ser muy probable. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los escenarios, ¿verdad? Porque yo les digo a ustedes, bueno, resulta de que, digamos, yo estoy en mi casa, ¿verdad? Y en mi casa yo tengo un sistema, ¿verdad? Porque es una casa nueva, no sé, y tengo un sistema ahí de alarma contra incendio y tengo rociadores o en la oficina, ¿verdad? Tenemos rociadores y demás y todo el asunto, entonces, y tengo alarmas, hay extintores, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que suceda es, digamos, baja porque el cableado está nuevo, no tengo más de un equipo conectado a un tomacorriente, no sé, ¿verdad? Entonces yo ahí empiezo a analizar la probabilidad con base a la experiencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa, verdad? Si sucede, no sé si vieron noticias, estaba viendo noticias yo ahora a mediodía, o ayer en la noche, no sé cuándo fue que pasaron esa noticia, de que ahí cerca de una casa, no sé, el lugar, como que queman lotes baldíos, ¿verdad? Y como que les prenden fuego al propio y demás, y hay casas cercas y todo esto. Entonces uno empieza a analizar a no perse, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad en ese escenario, ¿verdad? Donde es común las quemas, ¿verdad? De un lote que está atrás de mi casa o resulta de que a la pura par de mi casa hay una fábrica de pinturas o hay un taller de soldadura, no sé. Entonces la probabilidad ahí, aunque yo esté muy bien, puede ser que suba, ¿verdad? Que pues ya no sea muy baja, sino que sea media, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer esos análisis, ¿verdad? De cuál es la probabilidad de que eso se dé. Y a partir de eso, ¿ok? Entramos nosotros a hacer el análisis, ¿verdad? Del plan de contingencia para poder gestionar los diferentes riesgos que yo voy a tener asociados, ¿ok? Y ahora sí, ahí empiezan a jugar muchos factores, ¿verdad? Uno de esos es los que empieza a decirnos Alexa, ¿verdad? Que bueno, a raíz de esto, nada más no voy a ahondar mucho en eso nos da un riesgo residual, a ese riesgo residual yo tengo que empezar a analizar cuáles son perdón, eso nos da un riesgo inherente, que después yo analizo cuáles son todos los controles que yo tengo, ¿verdad? Para poder determinar el riesgo residual, que es con el que yo voy a empezar a trabajar y demás, ¿ok? Pero eso es, digamos, más teoría de riesgos que no viene tanto al caso, nada más para que lo tengan por ahí presente por si algún día lo escuchen, ¿ok? Entonces, ahora sí, cuando yo empiezo a hacer este análisis, entonces yo tengo que empezar a hacer mi plan de contingencia. Y mi plan de contingencia con base en qué va a estar. Va a estar en atacar ya sea la criticidad, ¿verdad? O la probabilidad de que eso suceda, ¿ok? De forma tal que me ayude a mí a disminuir el riesgo. Entonces, vamos a empezar por tal vez el más fácil, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era uno de los riesgos que teníamos? Era el de pérdida de información, de activos de información. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ese es crítico, ¿verdad? Porque si se me pierde toda la información que yo tengo en la casa o que yo tengo en la empresa, entonces se me paran las operaciones, ¿verdad? Entonces no, y no tengo controles. Ahora sí, ¿cómo hago yo para mitigar ese riesgo? ¿Verdad? Entonces, el riesgo del fuego lo puedo mitigar a nivel de la criticidad, en ese caso no. Pero yo sí puedo mitigar que si ese riesgo sucede, si ese riesgo se materializa, ¿verdad? No me afecte tanto. Entonces yo voy a decir, bueno, no, es que voy a empezar a tener respaldos. Ok, y esos respaldos los estoy haciendo en la nube, ¿verdad? Hago respaldos a cinta, hago respaldos en un robot y esas cintas se van para el banco, no sé, ¿verdad? N cantidad de cosas. Tengo ahí un sitio alterno con redundancia en tiempo real.
Entonces, si ese sitio, si el sitio principal se quemó, yo sé que como estoy en tiempo real replicando, entonces no pasa nada. Entonces, puede ser que el riesgo de fuego siga existiendo, sí, pero pasé de una criticidad alta a una criticidad baja, muy baja o nula, ¿verdad? Porque si se quemaron las máquinas y se quemó eso a nivel de información, yo lo tengo replicado en tiempo real y no perdí nada. Entonces, ya solventé, ¿verdad? Ya hice una gestión del riesgo, ya tengo un plan, ¿verdad? Para gestionar ese riesgo. ¿Ok? Ahora sí, con el respecto al equipo, uno podría decir, bueno, qué torta, ¿verdad? Con base en el equipo, yo podría decir que, bueno, le voy a instalar al edificio, ¿verdad? Yo coloqué las partes materiales al edificio, a mi casa, voy a mandar a poner extintores cada cierta distancia y voy a poner de estos rociadores, ¿verdad? Para que si llega a cierta temperatura el incendio y los rociadores se activen y el incendio se apague. Entonces uno podría pensar, bueno, pero es que si son computadoras no se arruinaron por el incendio y se arruinaron por el agua. No sé, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces tenemos que empezar a gestionar, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, con ese tema de los rociadores, tal vez se activó el rociador donde inició el incendio y perdí el 10% de los equipos, pero salvé el 90%. Entonces el riesgo ya pasó de muy alto o de alto a medio. No lo puedo poner en muy bajo porque sigo teniendo esa opción. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a gestionar? No lo puedo tener de muy alto a alto, necesito bajarlo un poco más. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, no, ya ese riesgo yo no lo puedo gestionar, ¿verdad? Entonces voy a agarrar una póliza de seguros, ¿verdad? Para que si eso suceda, yo aplico la póliza y por lo menos me devuelven, me dan el dinero y yo voy y compro equipo nuevo, ¿verdad? Entonces ya ahí vuelvo a reducir, ¿verdad? La criticidad, ¿verdad? El incendio puede suceder, sí, puede ser que se quemen los equipos, sí, pero como tengo un seguro, entonces si se quemaron, voy al INS o a la aseguradora que ustedes tengan, le piden, vea, se quemó eso, denme la plata, y como ya tenían la información respaldada, en términos de un tiempo ahí, ya ustedes están nuevamente en operación, ¿ok? Y luego, igual con el tema de la vida, ¿verdad? Ya ustedes empiezan a decir, bueno, ya con la vida ahí, ¿cómo empiezo a gestionar eso? De igual forma, ¿verdad? Entonces, pongo rociadores para que el fuego se apague de una manera o por lo menos se contenga de alguna manera y le dé tiempo a las personas de salir, tengo salidas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a gestionar eso de una forma. Y esos planes estarían enfocados a la criticidad, ¿ok? Del evento, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los que yo hago? Puede ser que en algunas otras condiciones, ¿verdad? Esté asociado a la probabilidad de que suceda. ¿Ok? Entonces que yo diga, bueno, yo vivo aquí a la par de un taller de soldadura, no sé, una fábrica de pinturas o a la pura par de una estación, de una gasolinera, no sé. Entonces uno dice, puchica, sí, ya hay la probabilidad es muy alta, entonces mejor me cambio de lugar, ¿verdad? Y me voy para otro lado, porque ahí quiero disminuir la probabilidad de que eso suceda, o qué sé yo, vamos a ver, dentro de la probabilidad es que tengo una instalación eléctrica muy vieja, entonces, bueno, voy a mandar a cambiar la instalación eléctrica y meto cableado nuevo. Voy a revisar que los tomacorrientes solo tengan una computadora, que no existan regletas, ¿verdad? Y que no hayan conexiones hechizas, no sé. N cantidad de cosas que podemos o debemos nosotros ir gestionando. Entonces, partiendo de esto, ¿verdad? De esta analogía, ¿ok? Vamos a ver cuáles son o cómo se debe ver la gestión de riesgos propiamente desde el proceso de pruebas, ¿ok? Orientado a lo que es la parte de calidad. ¿Dudas con la teoría, chicos, o con la base teórica, por lo menos, que quería plantear? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver, ¿verdad? Algunos de los riesgos más comunes durante la fase de pruebas, ¿ok? Una de estos gestión de riesgos que nosotros tenemos que hacer es analizar estas condiciones y que ustedes tengan claro que estos son de los que se presentan
de una manera más frecuente, por llamarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, una vez dice falta de recursos, ¿verdad? Y baja competencia en pruebas. ¿Ok? Vean qué interesante, ¿verdad? Y creo que de esto en algún momento hemos hablado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Existen empresas que creo que hace unas semanas hacíamos un sondeo, ¿verdad? De cuántos QAs hay en la empresa por cada cierta cantidad de desarrolladores. Y ahí conversábamos, estuvimos conversando un poco al respecto, ¿verdad? Entonces vean que está muy asociado a este riesgo, ¿verdad? Nosotros decimos falta de recursos, ¿verdad? Y baja competencia en las pruebas o baja competencia en las pruebas, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser un I, puede haber un O ahí, ¿ok? Donde nosotros podemos tener recurso muy bien capacitado, con excelente conocimiento, con mucho conocimiento, ¿verdad? Pero la cantidad de proyectos que ese QA tiene que estar gestionando o tiene que estar analizando, revisando, testeando, como ustedes quieran definirlo, ¿verdad? Dime, está generando una falta de recursos, ¿verdad? Entonces yo ya ahí tengo un riesgo, ¿verdad? Si yo no tengo los recursos necesarios o, ¿verdad? Este recurso que no tiene las competencias necesarias para poder aplicarlo, ¿verdad? Entonces, o poder aplicar las pruebas, entonces yo ya tengo un riesgo desde un punto de vista de calidad de software, ¿verdad? Y tenemos que empezar nosotros a gestionarlo, tenemos que empezar a desarrollarlo. ¿Y qué se les ocurre ahí, muchachos? ¿Cómo lo gestionaríamos? Cuéntenme. El de la falta de recursos yo creo que está fácil. El otro, principalmente. Muchachos. No todos. Díganme, ¿cómo gestionamos eso? Pregunta de examen, entonces. Bueno, está bien. Yo pienso que falta de recursos. Bueno, hay que ver las limitaciones, si es una limitación de presupuesto, ¿verdad? O de staff en la empresa. O sea, si no se puede contratar, yo creo que es focalizar, porque creo que lo habíamos hablado y usted nos lo enseñó, ¿verdad? Hay pruebas, digamos, hay pruebas que a veces son innecesarias, o sea, hay pruebas que son redundantes. Creo que yo haría una estrategia de optimizar las pruebas y enfocarnos en probarle la parte core, ¿verdad? Y todo lo que es, como quien dice, lo más importante de los sistemas y ir dejando de un lado lo menos importante. No sé. Me parece bien, digamos, ok, el análisis que hace José, ¿verdad? Que nosotros tenemos que empezar a analizar. Entonces, ok, tengo falta de recursos, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si me está haciendo falta de recursos, voy a contratar personal. En la teoría, ustedes ponen eso y fabuloso, dice, contrate más gente, ¿por qué? Porque tenemos un QA por 10 desarrolladores y la teoría dice que lo ideal es que sean máximo 4 desarrolladores por cada QA. Entonces, si tengo 10 desarrolladores y un QA, digamos que metiendo otro, compenso, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, no, vea, contratemos a otra persona. Pero eso no es así nomás, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener diferentes alternativas. Donde usted... Perdón. Sí, Luis. Si los faltas de recursos es por parte del dinero, o sea, en ese caso. Uy, Luis, vieras que se te entrecorta bastante. Tal vez por el chat. Bueno, profe, tengo una pregunta menos de examen ya, entonces. Sí, no, digamos, esa es una opción, ¿verdad? Porque puede ser que, digamos, si la empresa llega y usted le dice, no, usted está loco, después de este tema de la pandemia, con esos recursos más bien estamos saliendo apenas y estamos volviendo a levantar y demás. Entonces, bueno, si tenemos una falta de recursos, empecemos a gestionar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer la utilización de esos recursos? ¿Verdad? ¿En qué vamos a enfocar esos recursos? ¿Ok? Porque no siempre lo que la teoría nos dice, ¿verdad? Falta de recursos, más gente. No, eso no pasa siempre,
¿verdad? Entonces tenemos que tener esas condiciones. Podríamos nosotros decir, ¿verdad? Que uno dice, no, es que no puedo solventar, ¿verdad? El no hacer pruebas. Bueno, entonces eventualmente, ¿verdad? Yo podría agarrar uno de esos desarrolladores y decirle, bueno, muchachos, ustedes apliquen algunas de las pruebas, ¿verdad? Que eventualmente tendría que hacer QA durante su proceso de desarrollo y así le vamos quitando un poquito de carga al QA. O sea, hay muchas maneras de poder ir analizando esto. Sí, José. Sí, ahí qué bueno eso que usted comentó. Creo que ahí tengo una analogía muy parecida, digamos, de que no siempre se trata de que, ok, meto más recursos. Yo creo que uno tiene que enfocarse en tratar de optimizar, ¿verdad?, los procesos. Hay una anécdota vacilona de un cliente con el que yo trabajé hace unos años. Ellos tienen un sistema un poquito rudimentario, ¿verdad? No voy a comentar mucho el sistema, pero resulta que el sistema no estaba tan automatizado, entonces ellos tenían que, cada vez que querían crecer, que incorporaban un nuevo cliente que usaba el sistema, tenían que contratar X cantidad de personas, operadores, ¿verdad? Para que hicieran ciertos pasos en el sistema, etcétera. Entonces, el crecimiento de la empresa significaba que tenían que ir incrementando en recursos, pero no era lo eficiente, no era lo óptimo. Entonces, llegaron a tal punto que tenían, qué sé yo, 340 operadores ahí, ¿verdad? Que si ellos se hubieran enfocado en optimizar y automatizar procesos, no hubieran requerido 400 personas, hubieran requerido muy probablemente 40 o 50. Y entonces me llama mucho la atención porque es como una analogía a eso que usted comenta y es un caso de la vida real. Sí, 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 claro, eso pasa y pasa mucho, ¿verdad? Donde tal vez se enfocan en apagar el incendio y no ven a futuro, ¿verdad? Donde como usted comenta, al final de cuentas estás teniendo ahí 300 recursos de más, que si bien te están ayudando a soportar la operación, sí, pero ¿cuánto estás invirtiendo en salario? ¿Cuánto estás invirtiendo en infraestructura, en equipo, en luz, en cargas sociales, N? ¿Verdad? Entonces, mejor busque la manera, en ese caso, ¿verdad? De buscar un financiamiento, si realmente el aplicativo va a tener un costo considerable, ¿verdad? Busca ahí un apalancamiento financiero que le permita generar el desarrollo y con el tiempo, ¿verdad? De usted va a ver un retorno de la inversión. Son escenarios muy parecidos, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante acá, muchachos? Muchas gracias por el aporte, José. Es que vean como también se los he comentado en casos anteriores, ¿verdad? Hemos visto teoría, sin embargo hay que aprender, ¿verdad? De esa teoría a que no siempre tenemos que aplicarla tal cual, ¿verdad? Son los escenarios ideales, ¿verdad? Es la vida, ¿cómo se llama? Perfecta, pero no siempre es así. Entonces, esta falta de recursos, por eso me gusta hacer esa diferenciación, ¿verdad? Que si la falta de recursos tenemos que buscar diferentes formas de solucionarlo y por eso les ponía ahora o hice el ejemplo de los diferentes riesgos a los que nosotros nos podemos enfocar, porque no siempre, ¿verdad? Vamos a tener la solución a la mano, ¿ok? Bueno, baja competencia en las pruebas, ahí tendríamos el tema de, bueno, capacitar, ¿verdad? Capacitar al QA, que los mismos desarrolladores le expliquen, digamos, el tema de cómo funciona la aplicación, cómo funciona el código, bueno, eventualmente pagar algunas capacitaciones, hay mucho, o por lo menos destinar tiempo a capacitación, pues en Internet hay mucho material que se logra encontrar a buen precio y de forma autodidacta, ¿verdad? Entonces es importante este tema de la gestión. Luego dice, faltan los recursos necesarios para ejecutar las pruebas según el plan. Que vean qué importante también. Ok, nos está hablando de los recursos que nosotros tenemos para ejecutar las pruebas, ok, según el plan que nosotros hayamos definido. Muchas veces también pasa, ¿verdad? Que nosotros estamos definiendo un plan de pruebas para determinado proyecto y llegamos y empezamos a hacer y a definir y analizar, pero puede ser que ese plan no sea, ¿verdad? O no es el adecuado en función de lo que realmente yo tengo la capacidad o tengo los recursos necesarios, ¿verdad? Para poder ejecutar el plan. Escenario ideal. Bueno, entonces vamos a ir a comprar el software especializado que nos ayuda a ejecutar las pruebas y demás, ¿verdad? Porque tenemos una empresa muy pudiente y no importa. Excelente, ¿verdad? Qué dicha que es así. Pero si no es así, entonces nosotros tenemos que replantear ese plan.
Pero ok, bueno, ¿cuáles son las condiciones que yo tengo? ¿Cuáles son las herramientas de las cuales yo me puedo valer, ¿verdad? A nivel de internet, que son gratuitas, que me permitan hacer ese plan, ejecutar ese plan, perdón. ¿Cuáles son las pruebas que eventualmente, aunque quisiera automatizarlas, no puedo automatizarlas y las voy a tener que ejecutar, aunque sea en menor tamaño, de una forma manual, ¿verdad? Para poder cumplir por lo menos con un porcentaje, ¿verdad? Que sea aceptable a nivel de el testing, ¿ok? Luego tenemos el tiempo reducido asignado a la fase de pruebas. Y este es de los procesos que más se ve a nivel de gestión de riesgos de QA, ¿verdad? Porque puede ser, y pasa muchachos, créanme, que empezamos con un proyecto, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, vamos a destinar, no sé, 100 horas para pruebas, por dar un número, nada más, o 200 horas para pruebas. Y tenemos un cronograma, ¿verdad? Del proyecto, donde tenemos ahí planteado, ¿verdad? Que se van a desarrollar o se va a destinar en la semana X tantas horas de pruebas, en la semana X tantas horas de prueba y demás. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, no, perfecto, ¿verdad? Conforme van a irse desarrollando el proyecto, voy a ir ejecutando yo las pruebas y listo. ¿Qué pasa con los proyectos de software, muchachos, por lo general? Cuando estamos empezando a desarrollar, ¿cuál es la tendencia, aunque no debería de ser así, cuál es la tendencia de los proyectos de software por lo general? ¿A qué tienden? Que se cambian los requerimientos a medio palo. Ese es uno que ahorita lo vamos a analizar. Perfecto, ¿cuál otro? Ese es uno, ahorita lo analizamos. ¿Cómo estamos con los plazos y con los tiempos? Siempre salimos a tiempo, siempre vamos conforme el cronograma fue establecido. Sí, esa es otra. Generalmente se atrasa. De hecho, también puede pasar, inclusive, bueno, en los que yo he estado, también ha pasado que no es tanto como que se atrasa, sino que, ¿cómo lo explico? Como que no hay, digamos, yo he estado en proyectos que han sido por horas y las horas se acaban y Sí, no se que son llega a varios. terminar el producto, entonces ellos tienen que hacer como bueno, en inglés se llama change request, en el que básicamente Ajá. piden más horas, entonces se extiende Es una mucho mala más la línea de planificación. tiempo. Sí, estamos claros que es con base en la planificación. Excelente, Esteban. Sí, muchas veces pasa el change request que hace ahí una definición para contratar un paquete de horas adicionales para poder terminar los proyectos. Pero vean qué importante, puede ser que ustedes a nivel de proyecto, en la planificación, ustedes digan, tenemos las horas para aplicar pruebas. Pero de camino, nos atrasamos en el desarrollo, no en las pruebas. Ojo, nos estamos atrasando en el desarrollo y resulta que estamos llegando a la fecha límite, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De la entrega del proyecto. Entonces llegan ustedes y le dicen, no, oiga, olvídese, ¿cómo usted me va a decir que ahora va a ocupar 200 horas, ¿verdad? Para aplicar pruebas. Si 200 horas estamos hablando de que 40 horas por semana, ¿verdad? Estamos hablando de que son 5 semanas, ¿verdad? Usted me va a atrasar el proyecto mes y medio más solo porque va a aplicar pruebas. Y ahí empiezan los pleitos, ¿verdad? Entonces empiezan a salir después de que le dieron a usted solo, ya no le dieron 200, le dieron 100 horas y le dicen haga las mismas pruebas, ¿cómo aplicamos las pruebas? Entonces reducimos la cantidad de pruebas y empezamos ahí a ver esto en cascada, ¿verdad? Donde ya empezamos a analizar eso y después usted ve el pulguero, ¿verdad? Cuando ya el sistema está en producción y ya empieza usted a ver todas las condiciones con las que están saliendo los sistemas por condiciones como este tipo. Entonces tenemos que también aprender a gestionar ese tipo, ¿verdad? De condiciones que si nosotros estamos viendo que ya el proyecto se está atrasando, ¿verdad? Porque yo necesitaba hacer pruebas de integración y si uno dice, puchica, estas pruebas tuve que haberlas aplicado hace 15 días, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento voy a hacer pruebas de sistema? ¿Verdad? O tuve que haber aplicado esas pruebas hace un mes y como ellos no terminan, no aplico pruebas. ¿Verdad? O estamos en un proyecto y nos contratan por horas, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ahí está, ahí está el proyecto, lo que hemos desarrollado en 200 horas. ¿Y qué ha aprobado? No he probado nada. ¿Verdad? Entonces ahora ocupo un paquete de horas para poder probar el sistema.
sea, son muchos los escenarios que se nos pueden presentar con esto, ¿verdad? Dice, cambios frecuentes en la definición de los objetivos y alcance de las pruebas. Esta definición de los objetivos, muy importante, está asociado a lo que nos comentaba Esteban, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Si de camino nos cambian los requerimientos, si de camino nos cambian las funcionalidades, nos agregan un nuevo módulo, o sea, el alcance de las pruebas definitivamente va a variar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cambiando la definición de los objetivos. ¿Okay? Si nosotros teníamos planteado ya un caso de prueba para determinado módulo, pero ese módulo a nivel de requerimientos lo variaron, ¿verdad? Y nosotros no hicimos el ajuste, entonces ahí tenemos un inconveniente, ¿verdad? Si no estamos nosotros al tanto de esos cambios para poder hacer el ajuste en los objetivos o en el alcance de la prueba, vamos a tener inconvenientes, porque cuando ustedes lleguen a probar, ustedes dicen, de qué raro, ¿y esto de dónde salió? O probablemente ustedes lean el requerimiento, ¿verdad? Que ese sería todavía muchísimo peor, ¿verdad? Que ustedes leen el documento de requerimientos, ven el documento de diseño y con base en eso ustedes empiezan a trabajar y empiezan a plantear el pool de pruebas, ¿verdad? Que ustedes le van a aplicar. Y resulta que por ahí actualizaron los requerimientos, pero nunca actualizaron el documento, nunca le dijeron a usted nada, y usted llega y le pasan el producto para probar. Y usted ya tiene las pruebas montadas y usted empieza a aplicar pruebas, ¿verdad? Y usted llega y empieza a ver un montón de cosas y le empiezan a reventar. Y usted devuelve la prueba, ¿verdad? Primero, ya invertiste horas en la definición del plan de pruebas, en las pruebas. Invertiste horas aplicando las pruebas, ¿verdad? Y usted devuelve eso. Y cuando eso llega a donde el desarrollador le dice, pero ¿usted por qué me está devolviendo eso? ¿Usted qué está probando? Si ese requerimiento lo cambiaron hace 2 meses y usted ni cuenta se dio. ¿Verdad? ¿Cómo gestionamos esas condiciones? ¿Cómo gestionamos esos riesgos? De que de camino nos cambien eso, de qué manera nos enteramos o nos damos cuenta nosotros para poder realizar estas condiciones como tal. ¿Ok? Dice, falta de coordinación entre los equipos de desarrollo y de testing, que está muy asociado, ¿verdad? O va asociado a esto que les estoy comentando, ¿verdad? Y dice, falta de experiencia con nuevas tecnologías, herramientas y lenguajes de programación, que también ya lo discutimos un poco. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, de mi parte. Ok, bueno, vamos avanzando entonces. Ok, entonces, esta parte de gestión de riesgos, ¿verdad? Estos son, como les digo, algunos de los riesgos más comunes que existen, ¿ok? Sin embargo, nosotros deberíamos de hacer ¿verdad? Listar esas condiciones. Y ahora sí, ¿verdad? Dentro de esa gestión como tal, nosotros tenemos que empezar a analizar, ¿verdad? Cuáles son las medidas a realizar, ¿verdad? Para obtener mejores resultados. Ok, y estas medidas, ¿en función de qué están? En función de esta teoría que estuvimos viendo, que estuvimos discutiendo, ¿verdad? Yo debería de evaluar cuál es la criticidad y cuál es la probabilidad de estos riesgos que yo tengo acá. Entonces, digo yo, ¿cuál es la criticidad, ¿verdad? De que la falta de recursos o la baja competencia en las pruebas, ¿verdad? Suceda. ¿Qué tan crítico es esto? ¿Verdad? Y lo otro es, ¿qué tan probable es? ¿Okay? Entonces yo podría decir, bueno, a nivel de criticidad, ¿verdad? En este rubro como tal, ¿okay? Yo podría decir que para mi proyecto es muy crítico, ¿verdad? No contar con los recursos o que tenga baja competencia en lo que es la parte de realizar las pruebas, ¿ok? Pero ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Ah, no, digamos que es una probabilidad baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sí tengo un QA por cada 3 desarrolladores. Ah, excelente, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocaríamos en la probabilidad y no tanto en la criticidad, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos decir, perdón, sí, como la probabilidad baja tendríamos que enfocarnos en la criticidad, pero empezamos a hacer análisis. ¿Ok? Pero entonces nosotros empezamos a decir en esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de esos QAs renuncia? ¿Verdad? Entonces la probabilidad de que la persona se vaya, entonces ahí sí me vaya a tener yo una afectación en la falta de recurso,
¿verdad? Entonces me puede afectar la criticidad. Ok, lo mismo sucede con esta parte que estábamos comentando ahorita, ¿verdad? Cambios en la frecuencia de la definición de los objetivos, ¿verdad? O de los requerimientos. Ok, ¿cuál es la criticidad? Es muy crítico. ¿Y cuál es la probabilidad? La experiencia dice que es súper probable. ¿Ya? Entonces ahora sí, empecemos a gestionar ese, ¿verdad? Y este es como de los primeritos, ¿verdad? Ahí debería estar en el top. Todos son importantes, pero entramos ahí como en el top, ¿verdad? De análisis. Ahora sí, bueno, ¿y cómo hago yo para garantizarme que esa gestión de cambio en requerimientos no me afecte tanto, no me impacte tanto? ¿Ok? Y la probabilidad, puchica, a menos de que yo tenga ahí un esquema de levantamiento de requerimientos y de diseño de sistemas muy depurado a nivel de la organización, podríamos decir que lo reduzco un poco, ¿verdad? Pero de que van a haber cambios, siempre en todo proyecto hay cambios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una planificación adecuada que me permita a mí garantizar estas condiciones, ¿ok? Entonces, vamos a esta parte propiamente de la gestión, ¿verdad? De los riesgos como tal, que ya aquí, digamos, partiríamos del análisis o de los planes de contingencia. Ok, que entonces decimos nosotros, ¿cuáles son las medidas a tomar para obtener mejores resultados? Entonces nosotros podríamos decir una intervención temprana, ¿verdad? Del equipo de pruebas en el proyecto. Ok, entonces ven qué interesante. Recuerden lo que yo les he estado comentando, que el QA debería de estar desde el proceso de levantamiento de requerimientos, ¿verdad? No solo cuando ya el software está, ¿no? Cuando se está levantando, se hizo el levantamiento de requerimientos, bueno, pásale ese documento al QA para que eventualmente el QA pueda ir identificando, pueda ir viendo cosas que podrían fallar, ¿verdad? Preparación de las pruebas, súper importante, ¿verdad? No nos esperemos hasta el final, hasta que ya nos dieron el código, ¿verdad? Hasta que ya la fase haya terminado para empezar nosotros a preparar las pruebas, no, desde un inicio, ¿verdad? La experiencia nos va a ir dando a nosotros la capacidad para ir preparando las pruebas con tiempo. Entonces ya ustedes agarran y ven el documento de requerimientos, ven el documento de diseño y a partir de ahí pueden empezar fácilmente a diseñar el plan de pruebas. ¿Verdad? Bueno, tal vez fácilmente no, pero como les digo, ya con experiencia pueden empezar a diseñar ustedes ese plan de pruebas, ¿verdad? Y posteriormente van definiendo, conforme van avanzando, pueden ir definiendo propiamente ya los casos de prueba que ustedes van a ir ejecutando e irlos plasmando, ¿verdad? Una definición de criterios de entrada y salida, ¿verdad? Los requerimientos de las pruebas es muy importante. Esta parte de cuáles son las condiciones que ustedes necesitan para probar, ¿verdad? Para realizar las pruebas. Y otro que es muy importante es el tema de la gestión de defectos, ¿verdad? Que está inmerso, por así decirlo, en la mayoría de los procesos que nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ir gestionando nosotros, verdad? Entonces, dentro de las medidas a tomar es esta, ¿ok? Principalmente, ¿ok? Cuando ya nosotros vemos todo el proceso de análisis, bueno, ¿cuál es la gestión de defectos que nosotros le estamos dando? ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cuál es el proceso como tal? ¿Cómo lo vamos a ir viendo? ¿Verdad? O sea, una vez que yo encuentro un defecto, ¿verdad? Ya hemos visto un poco la teoría de documentación de defectos. ¿Ok? Cuando yo agarro, lo encuentro, lo documento y se lo devuelvo al equipo de desarrollo, bueno, ¿cuál es la gestión? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso que se le da a esto? ¿Paramos lo que estamos haciendo y lo atendemos de una vez? ¿O lo dejamos por ahí? El equipo de desarrollo sigue, ¿verdad? Continúa en lo que está y después lo atiende. O tienen una sola persona, ¿verdad? Encargada en ese momento de estar atendiendo o estar viendo, analizando esos defectos que nos está generando en la parte de QA. ¿Ok? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Ok? Esas son las condiciones importantes que nosotros tenemos que ir viendo e ir analizando por ahí. ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, una vez que hemos visto esta parte, vamos a empezar a ver lo que es el testing en los proyectos ágiles y cómo mitigar los riesgos, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poquito esta parte y
posteriormente hacemos el break. ¿Ok? Dice, el testing nos permite determinar la calidad del software y corregir las incidencias generadas durante el desarrollo. ¿Ok? Este proceso incluye correcciones y relanzamiento, que siempre será parte de los proyectos de desarrollo, ya que las incidencias siempre ocurren. Vean qué importante, ¿verdad? Dentro de la gestión, y eso ya no es tanto de la gestión de riesgos de QA, sino eso forma parte de la planificación. ¿Ok? Y mucho de esto se ve bueno, más a nivel de licenciatura, aunque creo yo que es muy importante que nosotros aprendamos a gestionarlo desde el nivel de bachillerato. El tema de la planificación de los proyectos, ¿verdad? Que nosotros siempre tenemos que gestionar y debemos de ver un gap, ¿verdad? De tiempo, que ese gap de tiempo mucho nos lo va dando la experiencia, ¿verdad? Y hay herramientas, hay métricas que nos permiten a nosotros definir o analizar cuáles son esas brechas, ¿verdad? Que yo debería de tener siempre en mis proyectos. Entonces hay mucha teoría con base en esto, que como les digo, a nivel de bachillerato casi no se ve o se ve muy poco, pero en licenciatura sí se ve mucho este tema de gestión, porque nosotros debemos de documentar, ¿verdad? Y tener un gap ahí que me permita hacer esa gestión, ¿verdad? De lo que es la parte de correcciones y eventualmente el relanzamiento de los productos. Entonces, de acuerdo con la ISTQD, ¿verdad? El testing de software es importante por los siguientes motivos. 1. Permite identificar incidencias ocurridas durante la fase de desarrollo. 2. Asegura la confianza del cliente y su satisfacción con la aplicación. 3. Permite asegurar la calidad del producto y correcto funcionamiento. Y 4. Es necesario para mantenerse en el negocio. Ok. Esta parte, ¿verdad? De el testing basado en riesgos, que lo que nos permite de alguna manera a nosotros es garantizar estos 4 puntos, ¿verdad? Si nosotros hacemos una adecuada gestión, ¿verdad? De esos riesgos durante el proceso de testeo, nos va a permitir a nosotros de alguna manera siempre estar garantizando esto. Entonces, me voy a devolver un poco acá. Si yo estas condiciones de riesgo, esta gestión de riesgos, que son las más comunes, las analizo, ¿verdad? Y trato de que no me impacten, ¿verdad? Que no generen que si se llegan a materializar, el impacto que yo voy a sufrir sea el mínimo, me va a permitir a mí que estas condiciones no se den y poder ejecutar las pruebas de una manera adecuada. O si se dan, que no me afecte tanto, como les digo. ¿Para qué? Para poder ir viendo esto, ¿verdad? O sea, si yo aplico una adecuada gestión de testing o yo aplico un proceso de testing de forma adecuada, gestionando los riesgos de forma adecuada y que no me impacten, voy a poder identificar, ¿verdad? Riesgos a temprana edad del proyecto o tiempo del proyecto, ¿verdad? Muy importante, voy a asegurar la confianza del cliente y la satisfacción en su aplicación. Este es uno de los puntos que más cuesta y es de los que nosotros siempre tenemos que tratar de lograr en todo desarrollo de software, que es la confianza del cliente. Que si un cliente no confía en el producto, ¿verdad? No tiene seguridad en ese producto, que los resultados que les está dando les genera alguna insatisfacción, ¿verdad? Que no estén satisfechos con el producto, ese es un sistema que a la larga, si esas condiciones no se resuelven, ¿verdad? Ese sistema va a dejar de funcionar, ¿verdad? Por más bonito el diseño que ustedes le hayan realizado, por más seguro que el sistema sea, porque les esté dando un excelente rendimiento y demás, si los resultados a nivel de información, a nivel de gestión, a nivel de proceso, no son satisfactorios para el cliente, eso es un sistema que está destinado a morir, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros siempre que tratar de ganar esa confianza del cliente. O también, ¿verdad? El caso contrario, ¿verdad? Que puede ser que el diseño no le guste y hay un caso verídico que ahora se los voy a comentar, donde puede meter en problemas a una organización, ¿verdad? Por un tema de que puede ser que el simple diseño al usuario no le gusta
Y puede ser el sistema muy confiable, muy seguro, un excelente rendimiento, pero es bien feo, el usuario no lo usa y vuelve a meter a la empresa en ciertos inconvenientes. ¿Ok? Vamos a hacer el break acá, muchachos. Vamos a tomarnos, chicos, necesito hacer una llamada y creo que me voy a tardar unos minutitos. Les voy a dar 20 minutos de receso y regresamos 10 para las 8. ¿De acuerdo? Hoy les doy 20 minutos de receso. Entonces nos volvemos a conectar 7:50. Listo.